Ok. And this one. Si era esta, ¿verdad? Una de las tareas, la que estoy proyectando ahorita. Sí, maestro. Sí. Yes. Okay. So, number one, Leticia. I always, what is the answer for this one? I always listen or I always listens to music in the morning. Ah, perdón, maestro, estaba hablando y el micrófono. Listen, listen. Okay, ahora toda completa la oración, please. All the sentence. I always listen to music in the morning. Perfect, Leticia. Number two, Janet. We have pink shirts at home. We have pink shirts at home. Good. Next one, Itzel, please. Number three, Kate and Cynthia like the TV shows. Perfect. Next, Giovanni. I never watches TV at night. I never watches TV at night. Yep. Watches. Okay. Giovanni, the person right here, the subject is I, first person, not third person. So I it's never watch. watch. Yes, I never watch TV at night. Very good, Giovanni. Next one, Leticia, please. We want sometime to eat. We want something to eat now. Very good. Next one, Janet. She likes black t-shirts. She likes black t-shirts. Very good. She likes. Good. Next one, Leticia. No, sorry, tell, please. My sister has a new pair of jeans. A new pair of jeans. Un nuevo par de pantalones. My sister has. Very good. Next one, Giovanni. He needs a new uniform. Perfect. He needs a new uniform. Very good. Next one, Leticia. My brother needs. Ah, no, espere. Es la 9, ¿verdad, maestro? Yes, number 9. My brother likes to go shopping and the May. Yes, my brother likes to go shopping at the mall. Very good. Like. And finally, Janet. Ernest plays video games every day. Ernesto plays video games every day. Perfect. Next activity, complete the sentences into the simple present tense in negative form. Example, my mom doesn't sleep early every day. Now let's start with itself, please. 11. 11. I don't watch movies on Netflix. Very good. I don't watch movies on Netflix. Next one, Giovanni. We don't like to eat at restaurants in the city. In this city. Perfect. We don't like to eat. Perfect. Next one, Leticia. Es la 3. They don't work every day. They don't work every They day. don't. Perfect. They don't work. They don't work. Very good, Leticia. Next one, Itzel.
Paola and Luis don't listen to rock music. Excellent. Next one, Leticia. We don't have English classes on Saturday. Excellent. We don't have English classes on Saturday. Very good. Next one, Janet. She doesn't have English classes on Sunday. She doesn't have English classes on Sunday. Perfect. Next one, Giovanni. Emily do not do her homework at night. Ok. Dijimos que negaciones y preguntas, cuando estamos hablando de terceras personas singular, el cambio no va en el verbo, sino en el auxiliar cuando son terceras personas singular. Por eso es que del do se pasa al dos, al doesn't. Porque el do sufre el cambio en terceras personas y se le agregamos ES para negaciones. Entonces, esta Emily, estamos hablando de third person singular, entonces hay que hacer el cambio en el auxiliar para negar. Emily doesn't, ese es el auxiliar para negar, doesn't, pero falta el verbo, que en este caso es do, hacer. Entonces, Emily doesn't do her homework at night. Así es como debe quedar esta. Emily doesn't do her homework at night. Ok, Giovanni. Ok. Ahorita vamos a meternos un poquito más en esto para resolver esos pequeños dudas que tenemos. Next one, number 18. Leticia, please. He doesn't go to the supermarket on the weekend. On the weekend. Yes, he doesn't go to the supermarket on weekend. Perfect. Next one, Janet. Manuel doesn't like to eat sushi here. Yes, Manuel doesn't like to eat sushi here. And finally, Itzel. My sister doesn't exercise in the morning. Doesn't exercise in the morning. Perfect, perfect. Let's check the next homework. Give me a second. The next one is this one, right? About the jobs. This is the next, the other homework that we had. ¿Es correcto? Yes, teacher. Okay. So, Yes. vamos entonces con la primera. Check what is the correct definition for chef, guys. Who can tell me? ¿Quién me puede decir? Chef. Option A, B, Bus C, D. driver. Sorry? A bus driver. Number one. Number one, chef. What is the correct one for chef? Words.
Option A, B, C, D, E, F, G, L. A. L. L. Option L, Yes. F, L. Sí. Yes. person, K, J, K, L. Cooks in a restaurant, right? Okay. Next one, waiter, number 2. M. 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 A ver, me dicen que es M. Serves food in M. a restaurant. Server food. Yes, Ajá. perfect. Serves food in a restaurant. Waiter. 3. Fashion C. designer. C. Person who designs clothes. Perfect. Pilot. Number 4. J. J. Flies airplanes. Excellent. Writer. O. 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 A ver, vamos con O. Someone who writes books and stories for a living. Ajá, para el sustento. Next, cartoonist. Six. A. Person who E. drives a bus. E. 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 A person that draws cartoons for a living. E. Yes. Person that draws cartoons for a living. Soccer player. 7. Soccer player. Q. 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 Let's check. Q. A person that plays soccer for a living. Yes. Next, bus driver. A. 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 A person who drives a A. bus. Yes. Scientist. P. B. Person who P. P. Works Ajá, in a P. laboratory and does experiments. Very good. Next one, teacher. V. E. Person who teaches students. Yes. Farmer. N. M. N. 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 Plants food that we eat. Yes. Doctor. Doctor A. number 12. A. I. 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 Works in a hospital and treats sick people. Yes. Nurse 13. V. D. V. E. D. Works in a hospital and helps doctors. Yes, a nurse. 14th actor. K. A. K. Person who acts in movies and plays. Good. Next one, firefighter. F. 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 Puts out fires and rescues people. Yes. Singer. H. H. Person H. H. Someone who sings for a living. Yes. Taxi driver. G. 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 Person who drives a taxi. Yes. Mechanic. U. You fixes machines and vehicles, cars and buses. Yes. Engineer. V. Which one? V. Ajá, V. 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 Someone who designs and construct buildings. Okay. Ujú, ujú. Travel agent. R. R. A ver. R. Helps people make travel plans. Yes. Soldier. S. 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 Fights for their country and wears a uniform. Hairdresser. W. 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 Someone who cuts and W. styles hair. And finally, 23, T. veterinarian. T. T. She takes care of sick animals. Excellent, ladies. Excellent. And Giovanni, very good. Check the next homework. The next one.
Mm, 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 mm. Give me a second. And this is the last one. De pantalla. And this is the last one. Okay. The first one, who has the first answer? Do you like what? Your. Your, Your job. Yes, do you like your job? No yes, quedaba this, yours. Aquí en el yours, pues no. So, do you like your job? Good. Option B. Next one, letter B. What is the correct answer? I know Mr. Right, but I don't know here, Your. your, here, her. A ver, Your. dice, Your yo no wife. conozco al señor Wright, al señor porque es Mr. Dice, yo conozco Is her, teacher? al señor Wright, pero no conozco a su esposa. ¿A quién le pertenece la esposa? ¿De quién de esposa estamos hablando? Del señor. Del señor Wright. Entonces su Mr. posesión del Wright. señor es his, porque es un hombre. Entonces sería, I know Mr. Wright. Conozco al señor Your. Wright, but I don't know his wife. His wife. No conozco su esposa, o sea, de él, de un hombre. His wife. ¿Sí me explicó? yes, teacher. Okay. Letter C. Yes. Who has letter C? Yes. Who has the answer for letter C? John lost. Him. Yours. Yours, His. a ver. He. A ver, vamos a ver entonces. John lost his keys. Oh, I found them. So these keys are his. Pero como possessive pronoun, chicos. Porque ahí ya no está ya no están las llaves, ya no están las llaves, entonces ya tiene que estar implícito. Implícito ahí el sustantivo, entonces es un his, nada más que el his en adjetivo posesivo y possessive pronoun es el mismo. O sea, se escribe igual his, entonces aquí no hay problema, pero sepamos que es un possessive pronoun el que va aquí, his. Para que diga, John perdió sus llaves y después dice la otra persona, oh, las encontré, yo las encontré. Entonces, estas son, y aquí es, como ya no está llaves, pues teníamos que utilizar el his. Entonces, estas son de él. So, these keys are his, de él. Hablando de las llaves ya, ahí implícito. Entonces queda his. His. His, ajá, nada más Pero que es pues possessive sabemos que pronoun. ajá, obviamente sabemos que el possessive adjective y el possessive pronoun de his, bueno, de he es igual his, pero pues ahí está funcionando como un possessive pronoun.
Next one, letter D. Who has letter D? You. Your. Your. Is that your car? Your. Your. Ajá, muy bien. Is that your car? No, I don't have a car. Next, E. Their. 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 Yes, most people are happy in their jobs. Excellent. Next, F. It's. His. Hers. A ver, dice, can Sophie use your washing machine? ¿Puede Sofía usar tu lavadora? ¿Y luego qué dicen que pusieron? His. It's. Mine. Hers. Mine. Okay. The correct answer, guys, is hers. Hers. ¿Y por qué hers? Ya sabemos que hers es un possessive pronoun. No her. Hers. Porque dice, ¿puede Sofía usar tu Estamos lavadora? hablando de Sophie, de su lavadora que se le descompuso. Ajá. Y como ya no tenemos aquí lavadora en la siguiente oración, pues ya la tiene que traer implícita. Entonces tenemos que decir la de ella, o sea, su lavadora, her washing machine is broken. Entonces, como no pusimos washing machine, pues se supone que la tengo que incluir para que diga la suya, o sea, su lavadora de ella no funciona. Entonces sería hers. Porque si le ponemos her, nada más diría su no sirve. Su no sirve, pero su qué. Entonces, hers. Hers is broken. ¿Sí entendimos por qué, chicos? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, next one. It's. 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 Yes. This is a beautiful house. Its walls are blue. Muy bien, el it's aquí va. Next, H. Your. Her. Her. A ver, dicen your, dicen her. The correct one is her. Dice, Anne is going out with her friends. También puede quedar el your, como les dije. Cualquiera puede ir de los adverbs of frequency, pero el problema es que cambiaría la información. Aquí, pues lo más correcto es que diga, Ana va a salir con sus amigos, porque si le ponemos your, pues decir con tus amigos, y se entiende, o sea, está correcto, pero como que de acuerdo a lo que nos están diciendo aquí, pues son sus amigos de ella. Anne is going out with her friends. Her friends. Next. Letter I. Her. Joseph bought a new motorcycle. Is this her His. motorcycle? ¿Cómo? His. His. Aquí es his. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la posesión de Joseph, de un hombre singular. Entonces es his. Tiene que ser un possessive adjective porque al lado tenemos al sustantivo, la motocicleta. Entonces estamos diciendo, ¿es esta su motocicleta? O sea, de Joseph, su, de él. Okay. Next. Mine. Who has the answer? Which one? Mine. Mine o my? Mine. Mine. Ajá. I went to meet a friend of mine. Fui a conocer a un amigo mío. No, mi. Mío. Mine. Next. Is this their problem? Not. Mine. It is their Mine. problem, not. Ajá. Puede ser not mine. También puede decir not yours. A mí me suena como not yours.
pero de que es un possessive pronoun, es possessive pronoun, ¿eh? Ajá. Nada más que no sé aquí la intención del que escribió esta oración, porque dice, este es su problema, o sea, es su problema de ellos. It's Ajá. their problem, es su problema, no mío. O a lo mejor con la persona que está hablando le dice, es su problema, no tuyo. También podría quedar. Pero ahí entonces, mientras tengamos un possessive pronoun como mine o yours, está bien. O incluso hasta el ours, para decir, es su problema, no nuestro. También puede ir. ¿Quién sabe qué quiso decir la persona aquí? Next one. My and mine. My Mine computer. and my. Yours. A ver. Dice, this is not. Vamos a hacerla como nos dice Giovanni. This is not my computer. Mine is black. O como dice Janet, this is not your computer. Yours is black. Aquí realmente no hay una pista que me diga de quién se habla. Entonces, pues puede ir el my computer, mine is black, o your and yours. Pero el primero tiene que ser un possessive adjective, ya que está el sustantivo ahí, y en el siguiente tiene que ser un possessive pronoun. And finally, a ver, ¿quién lee las oraciones ya con su oración, con su respuesta correcta? Letter A. Entonces, es my teacher. Sorry. Ahí le A quedó ver, my. ¿En la última? Ajá. Ajá, en la última les digo que no sé, no entiendo muy bien la intención de la persona, pero cualquiera que utilicemos va primero el possessive adjective. Si lo utilizaste como en primera persona, va a decir, this is not my computer, my computer. Y luego, mine is black, mine. Sería un possessive pronoun en la segunda opción. Para que diga, esta no es mi computadora, la mía es negra. Eso si lo hicimos con la primera persona. Si lo hicimos con la segunda persona, con you, diría, this is not your computer, yours is black. Ok. Gracias, teacher. Ok, next. ¿Quién puede leer las oraciones ya con su respuesta correcta? Letter A. Do you like your job? Es en la siguiente parte, aquí en la choose the correct option according to the example. Yeah. These are all computers. These are our computers? Our computers. Yes, our computers. Yes, our. That es un possessive adjective. Yes, good. Next, who wants to read the next one? This painting is hers. Yes, this painting is hers. Esta Sure. pintura es de ella, hers. Good. Hers. Next one. This is not my classroom. This is not my classroom. Perfect. Next one. Who wants to read the next one? That blue car is hers. It's expensive. That blue car is hers. Hers. It is expensive. Yes. That blue car is hers. Ese coche azul es de ella. Hers. It is expensive. Very good. Next one. Who wants to read the next one? My name. Mhm. My name is Zachary. Mhm. Bobby, you can call him Zach.
A ver, pero aquí dijimos my. No, his name is Zachary. Yes, his name is Zachary, but you can call me Zach. His. En la primera, el possessive adjective. Next one. Their cat's name is Pluto. Their cat's name is Pluto. Yes, their cat's name is Pluto. Next one. This is my dorm. This is my dorm. Yes, and finally. He has a dog named George. Mine is called Pingo. Yes, he has a dog named Jorge or George. Mine, un possessive pronoun, mine is called Pingo. El mío es llamado Pingo. Muy bien, chicos. ¿Tuvimos alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro por qué esa opción? No, teacher. No, teacher. Okay, good. Let's continue, guys. Let's continue with the class. And now we are going to check a new topic. Can you remind me? ¿Se acuerdan del verbo remind? Yes, teacher. Ajá, entonces aquí, can you remind me? Me pueden recordar en el aspecto de que yo por mí no lo puedo recordar, entonces hay que utilizar remind porque algo más me va a hacer recordar. So, can you remind me, what was the last thing that we checked? The last class, what was the last topic that we checked? The simple present about the verbs, how it's ¿cómo se dice su transformación? The transformation. The change. Okay. Very, very good. Excellent. Okay. Y vimos affirmative and negative, ¿verdad? Affirmative and negatives. O también alcanzamos a ver las questions. No, only Only the negative and base form. affirmative. Only the affirmative. You gave us a table with the base, infinitive, and the present, past Okay. participle. That's Okay, I remember. Thank you very much, Janet. I remember. Okay, guys. So, the last class we checked the simple present, affirmative and negative, y quedamos que en affirmatives hay que estar atentos en el present simple, solamente en este tiempo. En afirmaciones hay que estar atentos a las terceras personas singular, porque sabemos que si nuestro sujeto es una third person singular, pues we have to modify the verb. Hay que modificar el verbo. We have to modify the verb with an S. Okay? So, but only in affirmative sentences. In negative sentences, we don't modify the verb. We modify the auxiliary. El auxiliar es el que se modifica en negaciones para terceras personas singular, no el verbo, como en las afirmaciones. Entonces, yo por ahí les mostré las estructuras que que seguimos aquí con estas affirmatives y negatives en el simple present, y les he dicho que es una estructura que normalmente todos los tiempos van a seguir, a diferencia o con la diferencia de que en algunos tiempos desde la afirmación va a llevar auxiliar, algunos tiempos, pero en general es como que la misma estructura en todos los tiempos, para que si se la aprenden, entre más rápido ustedes se metan en la cabeza esas estructuras, más rápido se les va a hacer más sencillo
estos temas gramaticales de cualquier tiempo. Entonces nos quedamos en affirmative, en negative. Y en el affirmative quedamos que pues hay que poner un subject al principio, los sujetos que son los que indican de quién estamos hablando. En este caso, por ejemplo, puedo decir the students. The Teacher, students. está Yes. escribiendo porque no se ve la pantalla. El pizarro. Sí, estoy escribiendo. Muy bien. Thank you, Itzel, por recordarme. Permíteme, déjenme compartir. Give me a second. Y listo, ya vamos a compartir. Ahora sí. Can you see my screen? My board? ¿Sí pueden ver mi pizarrón? No, maestro, bueno, no sé, yo no lo veo. No, A ver, tampoco. ya lo empecé a compartir, a ver si ahorita le sale. Compartir pantalla, cancelar. Me dicen cuando lo logren ver, ¿eh? ¿Aún no? No, yo, bueno, no lo veo, maestro. Jesus Christ. Vamos a ver por qué no se ve. Maybe it's the internet. I don't know. Let me check. Sorry. Can you see my screen? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Bueno, que comparto. No. Ya la dejé No. de compartir porque que no se veía, pero la voy a volver a compartir para ver si ya se puede ver. A ver, compartir pantalla. And now, can you see it? Yes, teacher. ¿Ya se puede? Yes. Perfect. Ok. Entonces, estábamos diciendo, chicos, porque ahorita por ahí vi que en algunos se atoraron, algunos del simple present en su auxiliar para negar. Les vamos a recapitular afirmación y negación antes de pasar a la pregunta. Entonces, tenemos aquí the students, que dijimos que es el subject, siempre tiene que haber un sujeto. Después tenemos el verbo que nos dice, o entre paréntesis, que una S. Y sabemos que se pone entre paréntesis una S porque solamente en terceras personas singulares cuando le voy a agregar S al verbo. Terceras personas singular. En este caso, the students, mi verbo va a ser do, porque yo quiero, necesito el verbo hacer. Quiero expresar que los alumnos hacen su tarea. Entonces, fíjense cómo yo respeto mis estructuras, donde tengo el sujeto, tengo al verbo y tengo el complemento tal cual nos marca mi estructura en affirmative sentences. Ahora, aquí es donde normalmente vienen algunas confusiones, que es lo que ahorita vi que les pasó a algunos de ustedes, que es, ¿qué hacemos? Porque aquí a veces decimos el do, pero si a mí el do me habían dicho que era para el auxiliar, para negar o algo así para preguntar, ¿no? Pero el do, chicos, tiene la función como verbo o tiene la función como auxiliar. Y ustedes van a decir, ¿y cómo voy a saber cuándo es auxiliar y cuándo es verbo? Pues muy sencillo, cuando esté en la posición de auxiliar o cuando esté en la posición de verbo. Por eso son las estructuras, para que ustedes sepan cómo colocar a cada elemento de la oración en donde le corresponde. En este caso, el do, si lo ven, está en la posición del verbo, entonces por lo tanto es verbo. Los alumnos hacen la tarea. Entonces aquí, posición del verbo.
Y viene una confusión cuando hacemos una negación donde involucra al verbo hacer, porque como el verbo hacer es do y el auxiliar es do, luego nos confundimos y nos caray, ¿por qué tengo dos aquí? ¿Cómo le hago? Pues muy sencillo. En una negación, chicos, acuérdense que nos dice que el sujeto primero. Entonces pongo otra vez el sujeto. Después me piden el auxiliar y el not. El auxiliar y el not. ¿Cuál es el auxiliar del presente para negar? To not. El do, ¿verdad? Es el auxiliar que estamos utilizando. El do o el does, dependiendo si es tercera persona singular. Pero sabemos que es el do. Entonces, después sigue el not y después, de acuerdo a mi estructura, ¿qué sigue después del auxiliar? Sigue el verbo. ¿Cuál es mi verbo? ¿Cuál es mi verbo que estoy utilizando en estas oraciones? Do. Hacer, ¿verdad? Ajá, que es, pues, hacer. Es el verbo. Y el complemento, the homework. The homework. Entonces, este es el complemento. Aquí sabemos que mi sujeto no es tercera persona singular porque es un plural, entonces no tengo que modificar nada. Nada. Y aquí saben que puedo hacer una contracción. Puedo poner don't. Lo vi. Don't Don't. do. Ajá, don't do the homework. Pero fíjense cómo yo tengo el don't y tengo acá el do y no hay ningún problema. Aunque tengo dos do, porque uno está funcionando como el auxiliar y el otro está funcionando como el verbo. Y así les va a aparecer en varios casos, chicos, donde el auxiliar sea igual que el verbo, pero acuérdense que el auxiliar no tiene significado en las oraciones. Bueno, en este caso el do, el don't y el do you, por ejemplo, ahí no tiene significado, solamente indica que el verbo está en presente o está en pasado, depende del auxiliar que le pongamos ahí. Entonces, para que no se les haga raro ver dos do ahí, sobre todo también en preguntas, que ahorita que las vamos a ver, donde en preguntas, pues se utiliza el auxiliar también para preguntar. Y sabemos que el auxiliar es do. Y si yo le quiero preguntar a alguien, ¿qué haces? WH question, después sigue auxiliar. What do, después el sujeto, después el verbo. What do you do? Fíjense, aquí tengo do y do. Pero aquí el do está funcionando como auxiliar. Quiere decir que nada más indica que el verbo está en presente. What do you do? ¿Qué haces? Pero aquí fíjense que el do no, les digo, no importa si hay dos do en la oración. Aquí casualmente toca que el auxiliar es igual que el verbo. Pero yo aquí puedo poner cualquier verbo. What do you think? ¿Qué piensas? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué tienes? Pues nada más cambio el verbo. What do you have? ¿Qué ves? What do you see? Aquí me toca que el verbo pues es hacer y coincide con el auxiliar, pero nada tiene que ver. ¿Me explico? Yes, teacher. Yes. Sí, teacher. Ok, entonces ahorita vamos con las questions y entrar con la estructura de las questions y sabemos que tenemos two types of questions, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya las hemos visto. Dos tipos de pregunta. ¿Cuáles son? Do types. Las short questions y las WH questions. Las short questions que son las de sí o no, respuestas bien cortas, y las WH que son informativas donde sí ya vamos a recibir más información. Y como siempre, pues empezamos con las short questions, donde cuando preguntamos, desde que vimos el verb to be, chicos, ¿se acuerdan cuando veíamos el verb to be? ¿Qué poníamos al principio en preguntas? ¿Qué les decía?
Auxiliar. que va primero el auxiliar. En este caso, ahí cuando veíamos el verb to be, si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, el decir she is sick. Este era una afirmación, una negación, porque utilizábamos al mismo verb to be como auxiliar. Yo les dije, el verb to be es especial y lo vamos a ver separado del resto de los verbos, porque él es especial. Él se puede negar a sí mismo y preguntarse a sí mismo. Entonces, si él se negaba y se preguntaba, quiere decir que él mismo era el auxiliar. Entonces, aquí lo comparamos, es el auxiliar y el not, que es exactamente lo que tenemos acá, auxiliar y not. Él mismo se negaba y se preguntaba. Entonces, se puede decir que él era el auxiliar. En preguntas, les decía, pues, vamos a poner primero al verb to be, cuando en realidad yo les decía, vamos a poner al verb to be primero en preguntas, pero en realidad lo que yo quería decir era, vamos a poner el auxiliar primero, porque en preguntas van el auxiliar. El auxiliar. Entonces quiere decir, pues que en preguntas va el auxiliar primero y sabemos quién es el auxiliar en el presente simple con el resto de los verbos, que es ¿qué? ¿Cuál es el auxiliar? En el simple present, ¿qué estamos usando ahorita para auxiliarnos con los verbos, para negarlos? Do. El do, ajá. Do. Entonces el El auxiliar del da presente es el es do. Entonces lo pongo al primero, que era lo que hacíamos acá, el da auxiliar. es Después del auxiliar, ¿qué sigue? Aquí de acuerdo a mi oración en el verb to be. El personal sujeto. pronoun. El sujeto, yes, de personal pronoun o el del subject, ajá. Y después, aquí en este caso, chicos, sigue el complemento. Debería de seguir el verbo, pero el verbo, acuérdense que él, como él funcionaba como auxiliar, pues él se pasó a la posición del auxiliar, pero si él no hubiera sido auxiliar, estaría ahí el verbo. Do you, entonces nosotros acá en el presente simple, como el verbo no desaparece porque él no se puede negar ni preguntar a sí mismo, él requiere de un auxiliar, entonces él se queda en la posición del verbo. Do you need money? Entonces vamos a analizarla. Tenemos el auxiliar primero, el auxiliar, después sigue el sujeto, subject, después el verbo y el complemento. Y si se fijan aquí en verbo, yo no le estoy poniendo entre paréntesis la S ni nada, porque desde la clase pasada les dije, negaciones y preguntas no vamos a modificar el verbo en terceras personas, lo que vamos a modificar en negative in questions va a ser el auxiliar. En este caso, el do se va a convertir en does, si es que mi sujeto es una third person singular. En este caso, pues no es third person singular, es una segunda persona del singular, que es el you. Ujú. ¿Sí quedó clara esta estructura Yes. de question? Ajá, sí, entonces el 2 nada más es en él, ella, ¿qué? Y ellos, Ajá. ¿no? Cuando estés hablando de alguien y Ajá. sea singular, porque no podemos decir que nada más de él y de ella, porque puedo, por ejemplo, hablar de un gato, y Ujú. si es un gato nada más, se considera tercera persona singular. Persona, sí. Y ahí también hay que modificar ya sea el verbo en afirmaciones o en negaciones el auxiliar para negar o para preguntar. Ujú. Ok. De chicos, necesito que coman algo, que se tomen algo, porque todavía vamos a seguir ahorita después de que se tomen un descanso para que despierten y seguir con toda la actitud en los temas, ¿ok? Ok, teacher. Nos vemos ahorita a 10 minutes. nos vemos a las 10:10, son las 10:03, nos vemos 10:10, ¿ok? See you.
Okay, ready to continue, guys? Yes, teacher. Ready. Okay, perfect. Let's continue. Okay, guys, can you see my screen? Sí se ve. Okay, perfect. Let's. Okay, so the topic, guys, that we are going to check, it's adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. Y aquí en estos adverbios de frecuencia vamos a tener los definidos e indefinidos. Pues los definidos son los que nos marcan una frecuencia más exacta, nos definen cada que se hace algo. Y el indefinido, pues, nos dice en general o a grandes rasgos la frecuencia de algo, pero no sabemos exactamente cada qué. Sabemos que pasa seguido o usualmente, pero no cada qué. Entonces es lo que vamos a ver hoy en los adverbs of frequency, los definidos e indefinidos. Ok, vamos a empezar primero con los indefinidos, que son aquí los que yo creo que ya ubicamos. Y tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, and never. Esos son los más comunes. Y ¿Cuáles son estos, profe? esos son los indefinidos. So frequency. En un segundito. Ok, y como les decía, son los que ya muchos ubicamos, que son el always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, and never. Y aquí están en ese orden, chicos. Está como una pirámide invertida. Desde más arriba se va haciendo más pequeña porque es como la frecuencia en lo que se hace algo. Tenemos arriba el always, que sería como un 100%, si es que lo vemos de esta forma, que se hace siempre, el 100% de las veces se hace. Y aquí en el ejemplo tengo I always do my homework. I always do my homework. Ese es el ejemplo de la persona. In my case, guys, in an example, in a real example, in my case, I can say, I always watch series on Netflix at night. That is my example. I always watch series on Netflix at night. Giovanni, can you tell me something that you always do? Giovanni no está, ¿verdad? Creo. Janet, can you tell me something that you always do? No está, creo que tampoco.
Itzel, can you tell me something that you always do? Ay, que no comprendo la pregunta acá. Can you tell me? Puedes decirme, can you tell me Ok. something, algo, something that you always do, que tú siempre haces? Something, algo. Pues siempre alimentar a mi bebé, lavar, cocinar. Ok, entonces tú puedes decir, I always cook I always cook. for my family. Ajá. O puedes decir, I always feed my baby. Feed, aquí lo voy a poner, te lo voy a escribir. Feed, que se refiere a alimentar. Feed. Déjalo, escribo aquí. Feed. So, entonces puedes decir, I always feed my baby. Siempre alimento a mi bebé. I always cook. Okay, Leticia, can you tell me something that you always do? I always clean my house. Okay, perfect, Leticia. Thank you. Okay, entonces pasamos del always, que es un 100%, a un que les gusta, 90%, usually, usualmente, usually. Entonces aquí sí hacemos algo en muchas ocasiones, pero no siempre, va bajando un poco. Puede que haya en algunas ocasiones que no, muy pocas, que no haga algo, pero usualmente sí lo hago. En este caso, la persona nos dice, Susana usually drinks coffee. So, esta persona, por lo que vemos, le encanta el café y casi todo el tiempo lo hace. Teacher, Le falla. ¿cómo se pregunta qué cosas haces usualmente? Can you? A ver, mira. ¿Puedes repetir la pregunta? Can you? Claro que sí. Por ejemplo, en la que yo te hice, hay varias maneras. Te voy a decir la que yo te hice a ti. Can you tell me something that you always do? ¿Puedes tú decirme algo que tú siempre haces? Eso es lo que yo te pregunté. Pero si quieres preguntarle a alguien que cuántas veces o qué tan seguido hace o qué siempre hace, vamos a utilizar el what, que es la WH question, después el auxiliar, como que ahorita veamos en las questions y que ahorita vamos a regresar a las questions. What do you usually do? Este adverbio va entre el sujeto y el verbo. Sujeto y verbo. What do you usually do? ¿Qué usualmente haces? O puedes preguntarle, ¿qué siempre haces? What do you always do? Thank you very What much. do you always do? Ok. Entonces, ahorita vamos a revisar las preguntas del simple present. Nada más quise adelantarme ahorita con lo de los adverbios de frecuencia porque se presta más a que les haga preguntas ya sabiendo los adverbs of frequency para saber cómo estructurarlas, pero ahorita regresamos a las questions. Entonces, tenemos aquí el always, el usually, que dice la persona, Susana usually drinks coffee. Entonces, esta persona pues usualmente bebe café, a veces le falla, pero usualmente lo hace. In my case, guys, I usually drink water. I usually drink water. In your case, Giovanni, what do you usually do? I usually do
take out my dog to the park. A ver, repítelo nuevamente. ¿Cómo se dice? Salir a pasear Walk, o sacar a pasear. walk. Okay. I usually walk to with my dog in the park. I usually walk my dogs. Ajá. Ajá, son mis perros. I usually walk my dogs. And that's it. Thank you very much. Janet, what do you usually do? Can you tell me something that you usually do? No sé si le esté fallando el micrófono a Janet o no esté Janet. Yes, I am here. Sorry. Okay. For example, I usually make the dinner Okay. Yes. Okay, perfect. Thank you, Janet. After, usually, guys, we go with often. Y este often, como su traducción es seguido o a menudo, es uno que vamos a utilizar mucho. Porque si yo quiero saber la frecuencia de algo o de alguien que hace algo, entonces, pues lo más común es qué tan seguido o qué tan a menudo vas a la iglesia o qué tan seguido vas al cine. Entonces el often es uno de los más que se ocupa más en preguntas para saber la frecuencia, porque significa seguido o a menudo. Aquí en el ejemplo dice, Carla often goes on vacation. Carla seguido o a menudo se va de vacaciones. In my case, guys, yo puedo decir, in my case, puedo decir, I often cook. I often cook. In my case, guys, I often cook. In your case, Itzel, tell me something that you often do, que tú seguido haces, something. Conduzco bueno, voy de compras al supermercado. Ok, entonces puedes decir, I often go shopping. Voy de compras. I often go shopping. Muy bien. Leticia, can you tell me something that you often do? I often go to the movies. Ok, perfect. Y como les decía que el often es muy ocupado para saber la frecuencia de algo, pues podemos preguntarle de esta manera. How often? ¿Se acuerdan que les dije que cuando vimos las WH words dijimos que el how pues es cómo? How are you? How is your mom? ¿Cómo está tu mamá? Pero si le poníamos un adjetivo aquí, un adjetivo o un adverbio, ya no iba a ser cómo, sino iba a decir qué tan. Por ejemplo, si le ponía beautiful, diría qué tan hermoso, how beautiful, o qué tan difícil, how difficult is the exam, for example. O si le pongo el often va a ser qué tan seguido do you go to the movies, for example. ¿Qué tan seguido vas al cine? How often do you go to the movies? How often do you go to the movies? O how often do you cook? ¿Sí me explico? Yes. Ok.
Entonces ya saben a qué se refieren cuando les pregunten how often do you work, for example. Okay, and next tenemos el sometimes, que ya es un 50-50, a veces sí, a veces no. En este caso la persona dice, you are sometimes late, le dice a alguien, you are sometimes late, que le dice que a veces la persona es impuntual. You are sometimes late. In my case, guys, my example is, I sometimes, sorry, I sometimes drink soda. I sometimes drink soda. In your case, Janet, tell me something that you sometimes do. Are you there, Janet? No, yo creo que no tiene encendido el micrófono. Okay, a ver, Giovanni, tell me something that you sometimes do. Algo que tú a veces hagas, sometimes do. I sometimes cook. I sometimes what? Cook my food. Okay, perfect, very good. Okay, next, hardly ever or rarely, guys. Aquí podemos encontrar dos, casi en el mismo nivel, que sería un 5%, un 10%. Hardly ever, que se traduce como difícilmente, hardly ever. Y rarely, raramente. Esta persona aquí nos dice, we hardly ever watch movies. Entonces sabemos que estas personas como que no están muy metidos en películas, no les gusta mucho, sin embargo, pues raramente lo hacen o difícilmente lo hacen, pero pues sí se hace. We hardly ever watch movies. In my case, guys, yo puedo decir, I hardly ever go to the church. I hardly ever go to the church. Ya sé que me estoy quemando, pero pues así es la realidad. I hardly ever go to the church. In your case, Itzel, tell me something that you hardly ever or rarely do. Ay, lavar el coche. Ok. Wash. I wash. Entonces, ¿cómo lo podrías explicar todo esto? De... I hardly ever wash my car. Excellent. I hardly ever wash my car. Excellent. Leticia, tell me something that you hardly ever do, please. I hardly ever I drink a glass of wine. O sea que de vez en cuando tomo una copa de vino. Sí, sí. Rara Sí, vez, rara entendimos. vez. No te preocupes, Leticia, no hay que avergonzarse. Si es diario, pues es muy... Para eso trabajamos, ¿no? No te creas. No, ok, muy bien. Hardly ever. So, esta Leticia nos dice que hardly ever, entonces yo lo puedo expresar de esta manera. Leticia hardly ever drinks a cup of wine, una copa de vino, o sin ponerle la copa, puedes decir Leticia hardly ever drinks wine. Difícilmente bebe alcohol, bebe vino. Okay. And finally, guys, we have the never. Que aquí en never, pues sabemos que ya es el 0%, no se hace algo.
This example says, este ejemplo dice, my friends never eat fish. So a estas personas no les gusta el pescado y por eso no lo comen. Dice, my friends never eat fish. In my Teacher, case, no se ve su presentación. Déjenme lo vuelvo a compartir. Espérenme. Compartir pantalla y listo. Ok, listo. ¿Ya se puede ver? Ya. Ok, entonces tenemos aquí Yes. my friends never eat fish. My friends never eat fish. In my case, guys, I can say, puedo decir, I never eat sushi. In my case, I never eat sushi. Really? Yes, I'm sorry, but I don't like sushi, guys. I love don't to like. eat sushi. Sí, por ahí ya nos había dicho Janet y yo dije, chini, a mí no me gusta el sushi. A lo mejor tengo malas experiencias, pero tal vez desde la primera vez, pero no, I don't like it. Ok, Janet, ya que pudimos ahí escuchar tu voz, can you tell me something that you never do? I never eat moronga. I don't Okay. like it. It's La awful for me. moronga ahí es por dos, como dice la chaviza. Giovanni, tell me something that you never do. I never do snorkel in the ocean. Okay. Itzel, something that you never do. No, pues. No, nothing. No, creo que hago todo, ¿no? Bueno, esperemos que no todo, porque hay unas cosas que no se pueden hacer. Ok, I never, matar, ¿cómo se dice? Yo I nunca he never matado. Ok, good. Qué bueno que aclaraste eso, Itzel. Ok, guys. Ok, de estos adverbs of frequency que me pasé ahorita y cuando estamos viendo las questions, lo hice porque quiero que veamos ahorita cómo posicionarlos, ya sea en afirmaciones o en preguntas, estos de los adverbs of frequency. Fíjense, ¿qué notan ustedes? Normalmente, si ustedes analizan todas las oraciones, tenemos el subject, el sujeto, después tenemos el adverbio. Tenemos el sujeto. Ustedes chequen todas las oraciones, excepto por ahí hay una, que ahorita quiero llegar ahí. Tenemos el sujeto, después tenemos el adverbio, de adverb, y después tenemos el verbo, the verb, y después el complement. Si lo analizamos aquí, tenemos el I, después el adverbio y el do. Después tenemos el sujeto, el adverbio y el verbo, justo como lo tengo acá marcado. Sujeto, adverbio, verbo. Pero aquí, chequen lo que tengo. Tengo el sujeto, tengo el verbo y después tengo al adverb. A diferencia de acá que vuelvo a lo mismo, sujeto, adverbio, verbo. ¿Por qué creen, chicos? ¿O qué ven ahí ustedes? ¿Por qué creen que se deba a eso? De que en la de sometimes tengo primero al verbo y después al adverb. ¿Qué lógica encuentran ustedes? Que es como auxiliar. A ver, otra. Otra explanation, please.
No, nobody. Ok, chicos. Bueno, que usted dijo Ujú. que los adverbios, bueno, cada vez que voy a hacer algo, o sea, ahorita en los adverbios definidos dijo que pues los usamos cada vez que vamos a hacer algo, ¿no? O con que estamos diciendo con qué frecuencia lo estamos haciendo. Ujú. Yes, pero no, no va por ahí. Va más, chicos, en el acomodo. Les estoy diciendo, en todas mis oraciones, si ustedes las checan, tengo al sujeto y meto al adverbio entre el sujeto y el verbo. Pero aquí en la de sometimes no lo metí en medio del sujeto ni del verbo, lo puse después del verbo. Y la única razón es porque es un verb to be, chicos. Cuando tengo un verb to be y vayan a utilizar un adverb of frequency, va después del verbo. El adverbio va después del verbo to be. Solamente cuando es verb to be. Cuando es cualquier otro verbo, métanlo el adverbio entre el sujeto y el verbo, a excepción si es el verb to be. Otro ejemplo. Poner de esto fíjense. Puedo decir, I never arrive. I never arrive late. Aquí estoy expresando que yo nunca llego tarde. Arrive late. Yo nunca llego tarde. Tengo el adverbio en medio del sujeto y el verbo. Porque es un verbo pues como todos los demás. A excepción que les digo, cuando tengamos un verb to be, no lo voy a meter el adverbio aquí en medio de ellos como acá lo hice, sino lo voy a poner después. I am always, por ejemplo, I am always happy. Pero solamente es cuando tengo el verb to be, cuando va después el adverbio, después del verb to be. Cualquier otro verbo no, va entre el sujeto y el verbo. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, teacher. Yes. Porque ahorita que regresemos acá a las preguntas, vamos a ver dónde se coloca el adverbio de frecuencia. Aquí. Entonces, en afirmaciones los metía entre el sujeto y el verbo. Y ahorita que estamos en preguntas y que tal vez yo lo pueda utilizar en preguntas los adverbios de frecuencia, pues vamos a ver dónde los vamos a acomodar. Esta era la estructura de las short questions en simple present. Fíjense, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. En cuanto a short questions, do you need money? ¿Necesitas dinero? Esa es una short question en simple present. Otro ejemplo. Podría decir, does. Yo ya estoy moviendo aquí porque sé que mi sujeto que yo voy a poner va a ser una tercera persona singular y sé que tengo que modificar el auxiliar en preguntas o negaciones para third person singular. Does Leticia work on weekends? Analicen la oración. Tengo mi auxiliar, como nos dice aquí la estructura. Tengo al sujeto después. Tengo al verbo y el complemento. Does Leticia work on weekends? Aquí utilizo el does porque estoy preguntando sobre una tercera persona singular. Entonces aquí, a ver, si yo le hice esta pregunta a Leticia, o a ustedes más bien que conocen a Leticia porque la pregunta está hablando de Leticia. Ustedes me responden. ¿Does Leticia work on weekends? Yes or no? Yes. Yes. Entonces vamos a poner yes, she does. Así es como formalmente
lo contestaríamos. Yes, she does. Sí, sí lo hace. O sea que sí trabaja en fin de semana. Les digo, esta es una manera como lo correcta que se tendría que preguntar gramaticalmente o responder, pero pues sabemos que al hablar no decimos yes, she does. Lo podemos hacer, pero pues informalmente nada más decimos sí, no, yes, no. Ok. Entonces, esta es una short question. Ahora ustedes, ¿cómo preguntaríamos lo siguiente? A ver, ustedes hagan esta pregunta. ¿Recuerdas? ¿Me recuerdas? Así nada más. ¿Me recuerdas? ¿Cómo quedaría? ¿Me recuerdas? Do you Do you remember me? remember me? Exactamente. Les digo, con estructura, chicos, no hay fallo. Mi sujeto, porque le estoy preguntando a la persona que si me recuerda, le estoy preguntando directamente, pues es you. Y sabemos que en el you, pues no hay que modificar el auxiliar. El verbo es remember. Recuerda. No. Entonces, do you remember me? ¿Me recuerdas? Perfecto. A ver, otro ejemplo. ¿Cómo podríamos preguntar? Sí, a ver. ¿Los gatos comen pescado? A ver, ¿cómo preguntar en eso? ¿Los gatos comen pescado? The cats eat fish. ¿The cats eat fish? A ver, nos quedamos con esa que nos dice esta Janet. ¿O alguien tiene algo diferente? ¿Los gatos comen pescado? Esa es la pregunta. Es una short question. Sorry, no. It's a question. Do the cats eat fish? Sabemos que el sujeto, como bien nos dice Janet, es los gatos, the cats. Y sabemos que es un plural, entonces pues mi auxiliar no va a cambiar porque solamente se cambia en third person singular. Do the cats, el verbo comer, porque estoy preguntando si comen, entonces mi verbo es comer. Do the cats eat y el complemento pues sería fish. Excelente. Do the cats eat fish? ¿Comen pescado los gatos? Ahora, ¿cómo sería si yo le quisiera meter aquí un adverb de frecuencia a estas preguntas? Por ejemplo, aquí, si los gatos siempre comen pescado, ya no estoy preguntando si los gatos comen pescado, quiero saber si los gatos siempre comen pescado. ¿Dónde les dije que iba el adverbio? Normalmente, a menos que fuera verb to be, pero ¿qué les dije? ¿Dónde lo colocamos a los adverbios? ¿Antes del verbo? Antes del verbo y después del sujeto, ¿verdad? Entonces es después del sujeto y antes del verbo, o sea, en medio del sujeto y del verbo. Y en preguntas, pues voy a respetar eso. Entonces, si yo quisiera preguntar si siempre los gatos comen pescado, estaría metiendo al adverbio, como bien lo dijimos, entre el sujeto y el verbo. Entonces aquí iría el Puede adverbio. ser. Do the cats always eat fish? Entre el sujeto y el verbo van los adverbios, chicos. Excepción que fuera verb to be, ahí va después del verb to be. A ver, ahora les voy a poner un ejemplo de una short question, pero con un adverbio de frecuencia para ver si lo pueden acomodar. A ver, ¿cómo le
le pregunto si a veces, a ver, quiero hacer esta pregunta. ¿A veces visitas a tu familia? ¿A veces visitas a tu familia? ¿Cómo quedaría? Do you sometimes visit your family? Do you sometimes visit your family? A ver, vamos a ver. Tenemos el auxiliar, nos dice esta Janet. Después el sujeto. Después él dice que sometimes. Después visit, el verbo nos dijo. Family. A ver. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O alguien que diga, no, yo la tengo diferente. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Pues sí, su compañera Janet tiene razón porque sabemos que el sometimes, el adverbio de frecuencia, va entre el sujeto y el verbo. Y ella respetó el auxiliar primero, el sujeto, como nos dice la estructura. Aquí tenemos un adverbio que lo metió entre el verbo y el sujeto. Acá está el verbo y finaliza con el complemento y el question. Entonces está correcto. Muy bien. Good, good, good. Ok. And finalmente, chicos, finally, before we go, antes de irnos, vamos a ver las WH questions porque les necesito dejar una actividad sobre una lectura que trata de comprender preguntas y obviamente pues hay que saber cómo estructurarlas. Entonces vamos con las WH questions y ¿se acuerdan desde que vimos el verb to be que les dije que en las short questions y las WH questions eran muy similares porque se respetaba la misma estructura de la de la short question, perdón, y solamente agregábamos la WH word al principio. Ya con la estructura que tenemos de la short question, solamente se agrega la WH word al principio y la WH word pues va a corresponder de acuerdo a lo que queremos saber o la respuesta que queremos obtener. Entonces, vamos a armarlas. Ok, en short question dijimos que va primero el auxiliar, después el subject, después el verbo, el verbo, después el complement and the question mark. Y en la WH question simplemente agregamos la WH word que necesitamos. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, where. Where. Ese es mi WH. El auxiliar es does porque mi sujeto va a ser una tercera persona. Where does he? Where does he buy? Y el complemento, his clothes. His cierro con question mark. Y aquí ya armé mi WH question. Where does he buy his clothes? ¿Qué estoy preguntando aquí, chicos? ¿Dónde compró él su ropa? ropa? Sí, pero no es compró, porque sabemos que el auxiliar que estamos aquí es de presente. Entonces indica que el verbo está en presente. Entonces, ¿dónde compra su ropa? ¿Dónde él compra su ropa? Another question.
Why do you always cry? Why do you always cry? Aquí tengo una short question, la cual incluye un adverbio de frecuencia y pues saben que va entre sujeto y el verbo. No tiene complemento mi oración porque ya no siempre a fuerza tienen que llevar complemento. Acuérdense que el complemento da más información, pero yo con esto me quedo y me sirve para obtener lo que yo quiero. Why do you always cry? ¿Por qué siempre lloras? Why do you always cry? O un complemento podría ser, ¿por qué siempre lloras con las películas tristes? Por ejemplo, why do you always cry with sad movies? O with romantic movies. Ok, entonces esa sería una WH question, perdón. Y la posible respuesta aquí, pues obviamente serían ya en una WH word, en una WH question, perdón, pues ya depende que vamos a responder. Por ejemplo, aquí dice, where does he buy his clothes? Aquí podría poner he porque están hablando, voy a decir dónde él o la compra. Entonces, he buys his clothes in USA. He buys. Ok, fíjense chicos cómo yo en questions, yo no modifico el verbo porque negative y questions se modifica el auxiliar, pero en afirmaciones sí hay que modificar el verbo en terceras personas. Por eso es que aquí yo en mi respuesta, como estoy afirmando que él compra, es una afirmación que él, decía hay que modificar el verbo aquí en la affirmative sentence. A ver, ahora ustedes, ¿cómo podría yo hacer la siguiente pregunta? ¿Cuántas sillas necesita tu profesor? A ver, así. Esa es una WH question. ¿Cuántas sillas necesita tu profesor? How many chairs your teacher need? A ver, muy bien. A ver, los otros son lo mismo o tienen alguna otra? ¿Están de acuerdo con Giovanni? A ver, Giovanni, ¿me dices qué es cómo? How many? How many? How many what? Chairs, ¿verdad? Dijiste. Y después. Do your teacher need? Do your teacher need? A ver, ¿estamos de acuerdo, chicos? Ahí no sería el dos, maestro. How many chairs? Dos. Exactamente. Aquí, Giovanni, tu sujeto es una tercera persona singular, porque estás preguntando cuántas sillas necesita y estás hablando de un profesor singular. Entonces, si es una tercera persona singular tu sujeto, acuérdate que en preguntas no modificas el verbo, lo que modificas es el auxiliar. Entonces aquí haces la modificación. How many chairs does your teacher need? Y así es como quedaría esta pregunta. Sí, Giovanni, sí entendimos por qué hay el does. Y ahí el verbo no se le agrega el needs. No, acuérdense que solamente en afirmaciones es el verbo el que se modifica en presente. En negaciones y preguntas, lo que se modifica es el auxiliar. Entonces, afirmaciones sí modifican el verbo. Negaciones y preguntas, el auxiliar. Pero acuérdense solamente si es third person singular. Por ejemplo, aquí, yo al contestar esto, Giovanni, si tú me haces la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas sillas necesita tu profesor? Y yo te digo, él necesita 20 sillas. Yo ahí en mi respuesta
estoy afirmando algo. Él necesita 20. Y mi sujeto, cuando yo estoy diciendo que él necesita 20, es una tercera persona singular. Entonces, como esa afirmación, estoy yo afirmando, aquí modifico el verbo. He needs 20 chairs. He needs 20 chairs. Ay, aquí me faltó la R. Sí. He needs 20 chairs. Y sí modifico el verbo porque estoy afirmando y mi tercera persona es singular, third person singular. Pero en pregunta y negación lo que modifico es el auxiliar, si mi sujeto es third person singular. ¿Sí, Giovanni? Y no se le agrega el do ahí. Aquí no. Acuérdate Solamente. que el do más bien, sí nos pasa mucho esto, chicos. De hecho, entre semana tuve un caso donde decía una persona, por ejemplo, aquí con esta. He does need 20 chairs. Ok. Y aquí entonces, como a veces que cuando estamos tan concentrados en que hay que agregarle el auxiliar y todo eso en dos, el dos es el dos porque es tercera persona o así, y como que nos confundimos y después ya hacemos ese tipo de ejemplos. Y vamos a ver. Aquí, esta persona en algún momento en la semana, les digo, me puso el auxiliar aquí dentro de una afirmación. Y dice, es que usted dijo que para terceras personas singular hay que modificar el verbo y todo eso, ¿sí, no? Y entonces yo le dije, sí, pero el dos o el do, él nos va a ayudar, nos va a auxiliar al verbo, lo auxilia en negaciones y preguntas. Porque, ¿qué pasa? Espérenme. Más complement, last question. ¿Qué pasa si yo en una afirmación pongo al do o al does desde la afirmación? Como en este ejemplo que yo les puse aquí. He does need 20 chairs. O también, por ejemplo, si yo dijera... ¿Puede interrumpir un poquito, teacher? Yes. Sí, bueno, yo creo que para mí fue un problema porque la última vez que estudié esta materia, pues fue hace como 10 años. Y o sea, los maestros en ese entonces te decían, pues si te preguntan con do, contestas con do. Ese es mi... Si te preguntan qué, perdón. Con do, o sea, si por ejemplo tú ves que hay un do o dos, pues contestas con lo mismo. Pues sí y no, porque te pueden preguntar a ti por... es que de acuerdo a lo que te pregunten, no necesariamente es el do o el dos, porque a veces ya cuando tú contestas va a cambiar el auxiliar, pero siempre tienes que estar al pendiente cuál es tu auxiliar de acuerdo al sujeto. Pero fíjate, ahorita vamos con eso, nada más déjame terminar este punto. I do work. Mira, entonces, me ha pasado ver esto, o pasa muy seguido más bien, que a veces decimos I do work in Mazda, por ejemplo. En Mazda. ¿Cuál es el error de estas dos? Miren, si ustedes ponen el do, porque ya nos acostumbramos a utilizarlo y todo, sí, ya sé que el do es o el does es para terceras personas singular y eso. Pero, ¿qué pasa si yo desde una afirmación lo pongo? Ustedes chequen la estructura de la afirmación, chicos. ¿Qué dice que va primero en afirmaciones? Pues el sujeto. Ya tengo mi sujeto, muy bien. Aquí tengo mi sujeto, es el I. Es el I. Ya lo tengo aquí. Y después, ¿qué sigue
¿qué dice en afirmación que sigue después del sujeto? De acuerdo a El mi verbo. estructura. El verbo. Entonces, Sí. fíjense que si yo pongo al do o el does en terceras personas desde una afirmación, lo estamos colocando en la posición del verbo. Pero acá al lado tengo otro verbo y luego tengo el complemento. Entonces, fíjense cómo desde ahí ustedes van a notar que algo anda mal, porque dicen, pero aquí el do, pues está en el verbo y también el word. Entonces, quiere decir que aquí si ustedes colocan desde la afirmación al do, cuando el do nada más funciona como auxiliar en negaciones y preguntas, si ustedes lo ponen en afirmación, él va a funcionar entonces como verbo, no como auxiliar, porque lo están colocando en la posición del verbo. Entonces, aquí va a decir, yo hago trabajo en Mazda, porque el do es hacer. Cuando él está funcionando como verbo, él es hacer, y ustedes lo están haciendo funcionar como verbo aquí en esta oración, o aquí lo estamos haciendo funcionar como verbo, porque lo colocamos en la posición del verbo. Entonces, esta oración obviamente va a estar mal, porque yo en realidad lo que quiero decir es que yo trabajo en Mazda. Entonces, pues yo nada más necesito el yo, mi sujeto, y trabajar, que es el work. Entonces, aquí el do nos está fallando. Por eso es que el do solamente funciona en negaciones y preguntas. Porque negaciones y preguntas, él indica que el verbo está en presente. Él no tiene significado en negaciones y preguntas. Él solamente indica en qué tiempo se encuentra el verbo. En el segundo ejemplo dice, he does need 20 chairs. Si yo le pongo desde aquí, desde la afirmación, el does, nuevamente toma la posición del verbo y aquí va a decir, él necesita 20 sillas. Entonces, pues el does también aquí nos sobra. Porque acá en afirmaciones, acuérdense que eso va el sujeto, el verbo y el complemento. Y aquí obviamente como es he, hay que modificar al verbo. He needs 20 chairs. Entonces, esto es de los errores más comunes que se tienen cuando utilizamos el do o el does desde afirmación. No se tiene que utilizar en afirmación, solamente negación y pregunta, porque ahí indica en qué tiempo está el verbo. Lo que nos decía Giovanni, que le dijeron que él tomara ¿cómo se llama? El auxiliar. Normalmente pues, se puede, pero hay veces que no, porque va a estar mal el auxiliar desde el principio. Por ejemplo, si decimos, do you work? Aquí la respuesta va a ser yes, por ejemplo, yes. Y el you, pues solamente se están preguntando a ti, ¿trabajas? Pues vas a decir, sí, o sea, yo trabajo. Entonces lo que tienes que tomar es sujeto y yo te recomendaría que no tomes el auxiliar, sino más bien te fijes en el sujeto para que no haya problema con el auxiliar. Yes, I, y sabemos que el auxiliar para I, pues sería el do. Fuera el does, si aquí dijera does he work? Does he work? Entonces aquí también cambiarías tu sujeto porque te están preguntando sobre él. Does he work? Y aquí dirías yes, he. Y obviamente sabemos que cuando es el tercera persona singular, pues hay que modificar el verbo con la es. El auxiliar, perdón, que sería entonces he does. Yo te lo recomendaría así, Giovanni, porque a lo mejor en algunos tiempos el auxiliar sí es así tal cual, pero por ejemplo en algunos sí hay que ser, de acuerdo a lo que te preguntan, tal vez ya el auxiliar no coincida con tu sujeto. Claro. ¿Me explico? Sí. Mejor pon atención al sujeto. Sí. Ok, chicos, ya nos fuimos un poquito de largo, pero vamos a
Les voy a mandar ahorita unas actividades sobre el simple present y los adverbs of frequency, los indefinidos que vimos ahorita, para ver cómo nos quedó esto de las preguntas. Les voy a mandar unos ejercicios un poquito complejos para ver más a detalle la comprensión, y ya los realizamos la siguiente clase, y en base a eso pues vemos si le damos otra repasada al simple present en sus formas, o si ya podemos avanzar al siguiente tema. ¿Ok? Okay, teacher. Entonces ahorita se los envío, y en la semana si ya tienen alguna duda o algo así, pues ya me lo hacen saber. ¿Ok? Thank you, guys. Se los envío por WhatsApp. Thank you very much for your time, for your attention. And I see you the next class. Have a very good Saturday, and I see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thank Bye. you. See you tomorrow. Bye-bye. See you.